Jaime Lamo de Espinosa, 1941, ministro adjunto a la presidencia del Gobierno de España entre 1981 y 1982, ministro de Agricultura de España desde 1978 hasta 1981. Durante los últimos años del franquismo, ocupó varios cargos públicos, aunque su papel fue fundamental en cuestiones económicas y agrarias, por lo que fue nombrado ministro de Agricultura. Ingresó en la UCD, de la mano de Fernando Abril, aunque se retiró de la política tras las elecciones de 1982. España caminaba claramente en una dirección en la cual pues se estaba, digamos, dividiendo en dos grandes grupos, del cual uno de ellos estaba muerto anticipadamente, porque claro, el mundo, los grupos que defendían el mundo franquista no tenían horizonte, porque Franco no tenía horizonte, estaba en sus últimos años de vida. Ya todo iba dividiéndose, pero naturalmente el camino y la solución y lo que venía estaba muy claro en aquel momento, que íbamos camino de la monarquía y de la monarquía de don Juan Carlos. Estábamos moviéndonos en dos direcciones completamente distintas. Pero eran dos direcciones que yo creo que, salvo la excepción del 23F, que desgraciadamente se produjo, eran dos direcciones, a mi juicio, templadas. Quiero decir con eso que los franquistas eran franquistas, pero solamente un pequeño grupo, exageradamente, como para llegar a situaciones extremas, y los otros esperaban tranquilamente que las cosas sucedieran de un modo en el cual pues las cosas cambiaran. Pero no hay que olvidarse que todos ellos habían sido formados, o venían de la guerra, o venían de las academias militares de la etapa de Franco. Y por tanto, antifranquistas no había ninguno. No había ninguno. Había personas que, siendo franquistas, eran también monárquicos y esperaban la llegada de la monarquía. Pero antifranquistas en aquel sistema, bueno, conocemos todos algunos casos de la época, pero eran prácticamente inexistentes. Yo creo que hay una transición y hay un periodo del que se escribe poco y que a mi juicio tiene mucho interés, que es lo que yo llamo la pretransición. Son los años que yo definiría como los años de López Roro. Yo creo que hay un periodo que va desde mediados de los 60 hasta el 75, en el que España experimenta un cambio económico de una profundidad intensísima, gracias a la cual surge una clase media muy potente que no existía con anterioridad, y gracias a la cual yo creo que también se aborda la transición desde una perspectiva de calma económica que no incita al conflicto, sino que lo mitiga, lo amortigua. Y yo creo que eso ayudó a hacer la transición. Por tanto, ahí hay un periodo de 15 años que a mi juicio son 15 años, los mejores años del franquismo, pudiéramos decir, desde el punto de vista político, porque hay también modificaciones de las leyes del régimen administrativo, etcétera, tal, que modifican la administración española y la hacen más severa, más seria, más rigurosa, más leal, si se quiere decir así, y al mismo tiempo se produce un cambio económico muy profundo. Y de pronto entramos en la transición. Entramos en la transición, no nos hemos dado cuenta, yo creo muchas veces, yo lo digo muchas veces, de la noche a la mañana. Porque es que Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno en julio del 76, en junio del 77, no ha pasado un año entero, se están produciendo las elecciones y las primeras elecciones democráticas y por tanto surge un parlamento democrático, y un año más tarde, año y medio, en diciembre del 78, estamos aprobando la Constitución. Es que es un periodo de tiempo que es sorprendente, ¿verdad? Y eso origina los mejores 40 años de la historia de España. Hubo mucha gente que se movió en la dirección del cambio político que luego vino. Afortunadamente. Y además todo el mundo se movía desde la perspectiva que luego fue capaz de enunciar Torcuato Fernández de Miranda, de la ley a la ley. Es decir, nadie pretendía un cambio brusco, todo el mundo pretendía que aquello se produjera de un modo tranquilo,
respetado por la sociedad, aceptado por las clases medias y por la población española, y sin violencia ninguna, que fue la expresión de la ley a la ley, que fue una expresión muy afortunada. Y efectivamente, además, así se hizo. Por tanto, yo creo que hubo un propósito claro. Y hubo otra cosa importantísima, que por eso la señalo cuando hablo de la pretransición, que no hubo voluntad de obstaculizar el cambio por parte de aquellos que podían sentirse más unidos al régimen anterior. No hubo voluntad de obstáculo, no hubo pretensión de poner dificultades a ese cambio. Quizá no se aceptó con satisfacción, pero desde luego hubo muy pocas personas, podíamos contarlas y podíamos enumerarlas, las que estuvieron detrás de alguna acción política contraria, bueno, y que fueron los que al final estuvieron detrás del 23F. Y me dolió extraordinariamente el suceso y me pareció que podía provocar una involución, que podía provocar una reacción en fin, muy negativa, dado el momento en el que nos encontrábamos y las fechas en que nos encontrábamos. Me sorprendió que no fuera así. Me sorprendió que la reacción fuera, afortunadamente, más calma de lo que en un momento inicial yo pude prever. Yo imaginé que podíamos encontrarnos con algún movimiento militar, en fin, de alteración de la situación. Pero afortunadamente no se produjo. Las cosas se recondujeron bien, poco a poco, y salimos de una situación que en cualquier circunstancia podría haber sido mucho más grave de lo que fue. Personalmente, me pareció que podía truncar los cambios posteriores a la muerte de Franco, pero podía truncarlos y no sabía muy bien en aquel momento en qué sentido, porque nadie en aquel momento era capaz de prever si, fallecido Franco, la posición de Carrero iba a ser una posición favorable a la corona o en qué posición se iba a mover. Pero sí me pareció que, desde luego, una de las incógnitas que iban a afectar al cambio de sistema, que inevitablemente tenía que venir, desgraciadamente había desaparecido con un asesinato brutal, del que además se queda uno siempre extrañado de que no se hubiera detectado ningún tipo de nada antes de que se produjera, cuando en aquel momento además la policía era una policía, en fin, con un alto nivel de desarrollo y con un alto nivel de control, de inspección, de seguimientos, ¿verdad? Y de la ETA en concreto. Es extraño. Cuando muere o es asesinado Carrero y es nombrado Arias Navarro, ciertamente se produce una involución. Curiosamente era más abierto de mente y más abierto respecto al futuro Carrero que Arias Navarro, curiosamente. Pero es Arias Navarro el que de pronto aparece en escena. Aparece en escena y se produce efectivamente una involución y se produce una manera de entender la política que acaba llevando, tras la muerte de Franco, a una permanencia de Arias durante un corto espacio de tiempo y a una situación en la que el rey ya no puede soportar los planteamientos de Arias Navarro, le pide la dimisión y es nombrado en julio del 76 Adolfo Suárez. Aquel Arias Navarro, yo creo que desgraciadamente operó con un Franco ya muy decaído. Es decir, Franco estuvo de acuerdo con todas las tesis tecnocráticas de López Roro, que estaba a su vez apoyado por Carrero. Tanto Franco veía aquella evolución con satisfacción, no puso nunca la menor objeción. Es más,
cuando hubo problemas entre el movimiento y el Opus Dei, o entre el movimiento y la tecnocracia, durante aquellos años, Franco se inclinó siempre por la tecnocracia. Luego veía las cosas de un modo más abierto. Con Arias Navarro volvemos en buena medida hacia atrás. Y yo creo que el periodo de Arias Navarro, desde aquel instante hasta que cesa, es un periodo muy negativo, que afortunadamente fue breve. Bueno, es una pregunta que la única persona que le puede dar una respuesta correcta es el propio rey, don Juan Carlos, ¿no? Yo creo que ahí influyeron varias cosas. Primero, hubo una empatía clara entre el rey y Adolfo Suárez desde el primer día que se conocieron. Yo creo que aquella empatía entre Adolfo y el rey, por razón de edad, por razón de posicionamiento, etcétera, pues creó una afinidad muy grande. Segundo, él vio en Adolfo no al ministro secretario general del movimiento, sino a la persona capaz de hacer el cambio que él quería desde una posición de autoridad que le hacía más fuerte a la hora de intentar el cambio. Sea por lo que fuere, yo creo que ahí hubo una razón de amistad y una razón de posicionamiento del propio Adolfo Suárez. Eso, la relación que tuvieron a través después del mundo de la televisión entre las dos partes, etcétera, hizo que el rey fuera cada vez confiando más en la capacidad de seducción y de cambio que podía tener Adolfo, porque Adolfo, además de las muchas virtudes que tenía, que las demostró todas a lo largo de todo ese tiempo, tenía una capacidad de empatía, de seducción, de atracción hacia las personas, que era verdaderamente muy, muy notable, y que la ejerció después con Santiago Carrillo y con Manolo Fraga, con más dificultad, pero también con Manolo Fraga, y con el propio Felipe González, y con todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso el rey lo supo ver, Era un hombre muy osado, y cuando quería una cosa, la quería. Él tuvo, cuando legalizó el Partido Comunista, tuvo muchas presiones en contra, no solo las militares, también de personas de su propio equipo. Y sin embargo, él tuvo muy claro desde el primer momento que la única manera de que la democracia española fuera reconocida internacionalmente exigía la legalización del Partido Comunista, incluso teniendo a su frente en la cabeza nada menos que a una persona que había participado durante la Guerra Civil Española en la forma en que lo hizo, como Santiago Carrillo. Y sin embargo, fue capaz de dar ese paso. Pero es que había sido capaz de dar otros pasos antes, porque aquello fue el Sábado Santo. Pero es que desde julio del año anterior hasta aquel Sábado Santo hay muchos meses, hay casi 9 meses. Y en aquellos 9 meses deshace los sindicatos verticales y legaliza, por tanto, el mundo sindical, hace la ley de amnistía política, pone en la calle a todos los presos políticos que existían en aquel momento en España, llega a acuerdos antiguerra civilistas con Felipe González y con Santiago Carrillo y con todo el mundo, que todo el mundo acepta y que solo se han roto después a partir de Zapatero, en que hemos vuelto a un mundo guerra civilista que está dividiendo España y que es precisamente lo que Adolfo, desde luego, quiso evitar. Tenía toda la Cámara en contra. Cuando hablaba Felipe González, y él lo decía, muchos de los míos aplauden entre comillas, porque no lo hacían, pero en fin, intelectualmente estaban colocados en la posición de Felipe González, y de hecho al cabo del tiempo se fueron ya con Leopoldo Calvo Sotelo, como fue todo el grupo socialdemócrata. Tenía una oposición en la prensa y en los medios de comunicación fuertísima, cosa extraña, pero que se produjo, y fue de una gran violencia intelectual, y eso también pues, le afectó. Dentro de su propia familia, la presión de su mujer pues para que se liberara a él y a toda la familia de la posición en la que estaban,
pues fue tremenda. Y dentro del propio partido, pues es que él sabía perfectamente que había muchos de sus compañeros de gobierno que lo único que querían era sustituirle a él. Incluso ya se cuenta la famosa anécdota de Joaquín Garrigues, cuando le dijo, bueno, pero entonces ¿tú qué es lo que quieres? Dice, yo sentarme ahí, ¿verdad? Bueno, pues todo eso hacía que él se diera cuenta de que su momento probablemente había pasado. Si a eso unimos los sucesos de enero del 81, cuando se produce la cacería del rey en un lugar nuevo, que el rey tiene que regresar a Madrid apresuradamente en helicóptero, dejando a sus invitados, como consecuencia de que se han presentado un grupo de militares en la zarzuela, etcétera, tal. Bueno, ahí hay toda una serie de acontecimientos últimos, de los últimos días, que acaban produciendo pues, su decisión de dimitir. Es una operación golpista en la que se quiere aparentar que lo que se hace al final es constitucional, porque lo que nos querían proponer era a un Congreso secuestrado un nuevo gobierno. ¿Por qué se estaba produciendo aquello? Pues porque todo ese grupo de militares nunca vio con agrado la transición, nunca comprendió la transición, nunca comprendió las nuevas legislación que estaban haciendo. No entendieron nada, no entendieron nada. Seguían pensando en términos absolutamente franquistas, incluso Armada. Digo incluso Armada o Minans del Bosch, que eran dos militares monárquicos hasta la médula, y sin embargo, en su formación mental eran de un franquismo verdaderamente acentuado, ¿verdad? Y no entendían lo que pasaba. Bueno, yo creo que ese fue el motivo. Ahí hubo dos cabezas y un locoide que fue el coronel Tejero y los pobres guardias civiles a los que les dieron una orden, se subieron al autobús y siguieron el camino del autobús, claro, sin saber si lo que estaban haciendo era lo que había que hacer o no. Recibieron órdenes y las cumplieron. Bueno, con esto quiero decir que aquella noche fue una noche de aquelarre, fue una noche en la que debió pasar de todo y en la que los militares no sabían muy bien qué órdenes cumplir y qué órdenes no cumplir, y los gobernadores civiles estuvieron sometidos a una presión verdaderamente terrorífica. Fue una noche espeluznante. Prelado tenía una gran autoridad intelectual frente al Partido Socialista, en el sentido de que era un muy buen economista, aunque no hubiera hecho la carrera de económicas, pero era un muy buen economista. Era un gran negociador en todos los órdenes. Sus relaciones con Nicolás Redondo eran extraordinarias, con Alfonso Guerra y con Felipe González, ya lo comentaba antes, con Gregorio Peces también, es decir, con el Partido Socialista en general, con todo el mundo. Claro, eso le hacía ser un hombre más cómodo en las relaciones con el Partido Socialista que las relaciones de Adolfo Suárez. Y Adolfo había veces, y eso lo sé porque me lo comentó a mí algunas veces, que cuando quería hablar de un tema con Nicolás Redondo, con no sé quién, cuando intentaba colocar el tema, el otro ya lo tenía hablado con Fernando. Por tanto, de algún modo él se sentía un poco ninguneado. Las comunidades han ido queriendo quitarle al Estado todo tipo de competencias. Y el sistema electoral de la ley d'Hondt, que al final refuerza las candidaturas regionales de Cataluña y del País Vasco, ha ido haciendo que muchas veces los gobiernos dependan de los partidos nacionalistas para poder gobernar. ¿Cuál es la moneda de intercambio? Yo te doy competencias de las exclusivas y te voy pasando, cárceles o lo que sea, en fin, te voy pasando cosas. Según vas pasando cosas, el Estado se va haciendo cada vez más pequeño y la comunidad autónoma se va haciendo cada vez más Estado. Y claro, el día que descubren que tienen prácticamente las competencias de un Estado, dicen, ¿y por qué yo no voy a ser un Estado? Y eso es lo que nos está pasando. Y ese ha sido el gran fracaso de la Constitución del 78.
Por eso cuando yo ahora oigo decir que hay que cambiar la Constitución del 78, siempre pienso lo mismo. La Constitución en sí misma no hay que cambiarla. Uno va viendo los distintos títulos y en general no hay apenas nada que modificar. Donde hay que modificar es el título octavo para dejarlo de un modo como lo tiene Alemania, en que cada Estado federal, cada Länder, tiene sus competencias, punto. Y son esas, y no van a ser más nunca, ni tampoco menos. No se puede seguir como estamos, es que es imposible. Y por tanto hay que cambiar también el sistema de competencias. Y todo eso probablemente obliga a cambiar el título octavo. ¿Serían capaces hoy los partidos políticos de cambiar el título octavo? Yo creo que no. Es absolutamente imposible. La entrada de España, de la agricultura española en la Comunidad Europea, fue un auténtico éxito. Tenemos hoy unas rentas agrarias como no hubiéramos podido imaginar nunca. Un tercio de la renta agraria española procede de subvenciones y de ayudas de la Comunidad Europea. Un tercio, que se dice pronto. Antes no había nada. Nos hemos convertido en el primer país de Europa en materia de regadíos. Somos una potencia exportadora, teníamos un mercado deficitario y hoy arroja el mercado de la agroalimentación un saldo positivo de entre 10.000 y 11.000 millones de euros. Somos prácticamente el primer sector en saldo positivo exportador junto con bienes de equipo, cosa que era impensable hace 40 años. Somos el tercer productor de ganado porcino del mundo y el primero de vino. Es decir, nos hemos convertido en una potencia agraria fuera de lo común durante los 40 años del reinado de don Juan Carlos.